Anteriormente en este canal hice un video recomendando las 5 razones para comprar la PlayStation 5 Slim, pero ahora ¿qué pasaría si comparamos la PlayStation 5 Slim versus la versión base o versión FAT? ¿Cuál de las dos tiene más ventajas sobre la otra? No te pierdas ningún detalle y sé bienvenido o bienvenida a Jungla Moderna. La PlayStation 5 Slim, al igual que la PlayStation FAT, se venden en dos versiones, la versión con disco y la versión sin disco. Pero la diferencia es que la versión Slim podrás añadir o quitar el lector de discos, por lo que si compras la versión sin discos tendrás la posibilidad de comprar el lector de discos más adelante, o por el contrario, si compras la versión con disco y luego quieres vender ese lector de disco para comprar algún juego, lo podrás hacer sin problema. Hay un dato interesante y es que en PlayStation la única tienda en la que puedes comprar juegos digitales es en la tienda de PlayStation, por lo que es recomendable tener la versión del lector de disco. Si tienes algún amigo y te presta algún juego podrás jugarlo sin problema, o si buscas en algunas tiendas podrás encontrar juegos bastante económicos de segunda mano. Y un dato que enfadó a la comunidad un poco es que debes tener conexión a internet para usar por primera vez el lector de disco. Esto lo hicieron para comprobar que el lector de disco sea original por parte de Sony. Ahora sí, una diferencia muy importante es el espacio. La PlayStation 5 Slim incluye ahora 1 TB de espacio interno, que al final se convierten en 848 GB internos utilizables. ¿Por qué son 848 GB internos utilizables? Pues porque son unos 150 GB internos que van destinados al sistema, exactamente igual a como pasa con los celulares. La PlayStation 5 base solamente utilizables tiene 667 GB. Esos 180 GB extra que hay de diferencia entre la PlayStation 5 Slim y la PlayStation 5 FAT te pueden servir para instalar varios juegos más, como por ejemplo Ratchet & Clank, que pesa unos 50 GB aproximadamente. Returnal pesa alrededor de unos 50 GB, por lo que te puede servir para tener algunos juegos extra más. Al final, si quieres comprar una consola que tenga mucho más espacio, la PlayStation 5 Slim es muchísimo mejor. La siguiente diferencia es el tamaño y peso. La PlayStation 5 Slim es aproximadamente un 30% más pequeña que la PlayStation 5 estándar. Además, la PlayStation 5 Slim es un 18% más ligera en el caso de la versión con lector de disco. 3.2 kilogramos exactamente pesa. Y un 24% más ligera en la edición digital, 2.6 kilogramos. Estas diferencias en tamaño y peso hacen que la PlayStation 5 Slim sea más compacta y más liviana que la PlayStation 5 estándar. El diseño cambia un poco, ya que en la PlayStation 5 FAT tenemos mejor implementados los materiales de construcción, haciendo que dé una sensación de un poco más de resistencia, mientras que la PlayStation 5 Slim tiene un diseño más moderno, con unos cortes en el medio bastante distintiva de la PlayStation 5 FAT y que hacen que sea muy llamativa. Pero eso sí, en tema de sensación, los mejores materiales lo tiene la PlayStation 5 FAT. Pero ahora hay un punto muy diferencial que a mucha gente ha molestado un poco, y es el tema del soporte o base. Aquí llegamos a un punto que hizo enfadar un poco a la comunidad de Sony, y es que la PlayStation 5 Slim viene sin soporte o base para colocar la PlayStation. ¿Esto realmente llega a afectar a la consola? Pues la realidad es que no mucho, ya que la consola puede estar normalmente de pie, pero sí que puede llegar a ser mucho más estable con la base. Si quieres comprar el soporte por separado te puede llegar a costar oficialmente $30 o euros, pero lo bueno es que puedes llegar a comprar otras versiones de este soporte que pueden llegar a ser más económicas o costosas dependiendo de la que escojas, pero con algunas mejoras extra en caso que escojas la costosa. Y sí, esto molesta un poco porque en la PlayStation 5 FAT ya te incluyen esta base de forma nativa en la edición estándar que compres la PlayStation 5 FAT, bien sea que la compres con disco o sin disco. El siguiente punto son la diferencia entre los puertos de entrada y salida. Esta es una diferencia muy mínima que quizás sea tonta, pero a muchos nos importa bastante, y es que en la PlayStation 5 FAT teníamos dos puertos, uno USB tipo C y otro USB. Ahora en la PlayStation 5 Slim tenemos dos puertos, y los dos puertos son USB-C, pero hay uno que tiene una velocidad mayor que el otro. El que tiene mayor velocidad puede transferir hasta 10 GB de procesamiento de datos. Aprovechando que estamos hablando de la parte baja frontal de la PlayStation 5 Slim, también es importante mencionar que ahora el botón de expulsión de disco está incorporado al lector de disco y no debajo del botón de encendido como lo estaba en la PlayStation 5 FAT, cosa que llegó a confundir un poco a las personas porque las personas no sabían bien dónde estaba ubicado cada botón. Y pasamos al precio. Ahora en el precio pasa algo muy interesante, y es que oficialmente el precio de la PlayStation 5 Slim cuesta exactamente lo mismo que la PlayStation 5 FAT.
Y es interesante porque por lo general las versiones Slim de la PlayStation son un poco más económicas que las versiones Fat. Sin embargo, fuera de Estados Unidos y España la cosa es distinta, ya que la PlayStation 5 Slim la venden a un precio menor que la versión Fat. Oficialmente la PlayStation 5 Slim con disco cuesta $550 o euros y la versión sin disco cuesta unos $450 o euros. ¿Cuál es la más recomendable? Yo diría que si quieres comprar una consola completamente nueva, lo mejor que puedes comprar es la versión Slim. Además que la versión Fat ya no la fabricarán más. Se van a centrar únicamente a vender la versión Slim. Al final, ¿cuál vale más la pena? La PlayStation 5 Slim es una consola nueva, fresca, que tiene un diseño llamativo y mucha gente va a regalar esta consola, siendo la primera opción por encima de la PlayStation 5 Fat e incluso me atrevería a decir que de la Xbox, porque al final la PlayStation 5 sigue siendo la consola de nueva generación más popular. Yo particularmente recomiendo la PlayStation 5 Slim si quieres comprar una PlayStation 5 totalmente nueva, ya que tiene muchas mejoras respecto a la PlayStation 5 Fat y las ventajas son mucho mejores respecto a las desventajas. Vi que algunas desventajas que tiene la PlayStation 5 Slim respecto a la versión base es que no tiene el soporte, se calienta unos mínimos grados más y consume un poco más de energía respecto a la versión Fat, pero con actualizaciones esto seguramente se puede corregir. Y respecto a lo del soporte, no se puede corregir, pero no es estrictamente necesario a menos que tengas niños pequeños. Si quieres comprar una PlayStation 5 económica, lo mejor que puedes comprar es la PlayStation 5 Fat, ya que usada se encuentra a un precio muchísimo más económico que cualquier otra consola de nueva generación. ¿Por qué una PlayStation 5 Fat usada está más económica que una Xbox Series X usada? Pues porque la PlayStation 5 Fat fue la consola más popular de esta nueva generación. Por ende, mucha gente compró más una PlayStation 5 Fat y por ende mucha más gente tiene una PlayStation 5 Fat que quiere vender. Ahora vamos a hablar un poco de los exclusivos de PlayStation. PlayStation tiene ciertos exclusivos que son muy buenos en cuanto a modo historia. Yo particularmente pienso que los exclusivos de PlayStation 5 son superiores a los exclusivos de Xbox Series S, X en cuanto a modo campaña. Si bien es cierto que hay unos muy buenos exclusivos de Xbox como Halo, Gears of War, Forza Horizon y más, al final los exclusivos como Horizon, Spider-Man, Ratchet & Clank son superiores en cuanto a historia. Si compras alguna de las dos consolas, la PlayStation 5 Slim o la PlayStation 5 Fat, y quieres un servicio parecido al del Game Pass, puedes probar el servicio de PlayStation Plus, que es muy parecido al servicio de Game Pass. Y tiene muchos juegos interesantes como GTA V, Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, los Uncharted, Dragon Ball Kakarot y más. En conclusión rápida, si quieres comprar una PlayStation 5 al precio más económico posible, puedes comprar la PlayStation 5 Fat usada. En Colombia, por ejemplo, está entre los 1.700.000 pesos colombianos, que son unos $430, e incluso la puedes encontrar más económica si la compras directamente a una persona que la esté vendiendo y no a una tienda. Si es así, la puedes llegar a encontrar entre los $400 usada. Si quieres comprar una PlayStation 5 totalmente nueva, compra la versión Slim porque es la consola de nueva generación que tiene muchas mejoras respecto a la versión Fat, y al fin y al cabo la PlayStation 5 Slim terminará siendo la única consola vendida por parte de Sony, ya que la PlayStation 5 Fat dejará de ser fabricada por algunos problemas de vulnerabilidad. Si te gustó el video, deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Un saludo y hasta la próxima, adiós.